Estoy aquí sentado ahora mismo mirando algo que, honestamente, no pensaba que estaría cubriendo en 2026. Una ciudad que hace apenas 12 meses estaba rompiendo todos sus récords turísticos, recibiendo más visitantes que nunca en su historia, llenando cada habitación de hotel, ocupando cada mesa de brunch, cada bar en azotea, cada marina. Ahora registra una ocupación hotelera por debajo del 20%. Algunas propiedades reportan cifras de un solo dígito. Las piscinas que costaron $1 millón en construirse reflejan nada más que un cielo vacío. Las vistas al filo del infinito que solían llenar los feeds de Instagram a todas horas del día son contempladas hoy por nadie. Esa ciudad es Dubái. Y lo que está ocurriendo allí ahora mismo no es una caída puntual. No es una desaceleración estacional. Es un golpe estructural, en parte catástrofe geopolítica, en parte crisis de identidad que viene cocinándose a fuego lento, y la coincidencia de ambas cosas en el mismo momento es lo que hace que esta historia sea diferente a todo lo que hemos cubierto antes. En los próximos minutos voy a explicarte exactamente cómo llegamos hasta aquí, qué se rompió, qué ya estaba agrietándose antes de romperse y qué revela este momento sobre una ciudad que pasó 2 décadas construyendo una imagen de invencibilidad. Quédate conmigo, porque esto va mucho más profundo de lo que los titulares están mostrando. Si todavía no estás suscrito a Daily Brief, pulsa ese botón ahora mismo. Cubrimos historias como esta antes de que el resto del mundo las alcance. Retrocedamos, no años, sino meses. En enero de 2026, Dubái estaba de celebración. Según datos oficiales del Departamento de Economía y Turismo de Dubái, la ciudad había cerrado 2025 con 19,59 millones de visitantes internacionales que pernotaron, un aumento del 5% interanual. Solo diciembre registró más de 2 millones de visitantes en un único mes, la cifra mensual más alta en toda la historia de la ciudad. La ocupación hotelera promedió el 80,7% durante todo el año, frente al 78,2% de 2024. Los ingresos por habitación disponibles subieron un 11% hasta los 467 dirhams. Dubái contaba ya con 154.264 habitaciones de hotel repartidas en 827 establecimientos, uno de los mercados de hospitalidad más grandes del planeta. El Aeropuerto Internacional de Dubái acababa de procesar 95,2 millones de pasajeros en 2025, marcando su 11º año consecutivo como el aeropuerto más transitado del mundo en viajes internacionales. Y el propio director ejecutivo del aeropuerto, Paul Griffiths, predecía públicamente que alcanzarían los 99,5 millones de pasajeros en 2026. 3 años consecutivos de récords, una trayectoria tan consistente y tan pronunciada que parecía imparable. Presta atención a esa palabra, imparable. El 28 de febrero de 2026, Irán lanzó una oleada de misiles y drones en represalia por los ataques coordinados de las fuerzas de Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes. La respuesta no quedó contenida. Se extendió por todo el corredor del Golfo. El espacio aéreo empezó a cerrarse. Los vuelos fueron desviados, cancelados, suspendidos. Aerolíneas de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, India y China comenzaron a suspender rutas. En 72 horas, el sistema de aviación del que depende toda la identidad económica de Dubái comenzó a deshacerse por las costuras. Las cifras de los primeros 10 días son estremecedoras. Según datos recopilados del periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, 37,000 vuelos programados que tocaban el Golfo fueron interrumpidos, 37,000 rutas canceladas, desviadas o suspendidas. Eso no es una interrupción, eso es un cierre total, y aquí es donde los números se vuelven casi imposibles de asimilar. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC por sus siglas en inglés, publicó un análisis económico de emergencia poco después de la escalada. Su cifra principal, la región del Golfo estaba perdiendo $600 millones en gasto de visitantes cada día que continuaba el conflicto. $600 millones por día.
El análisis del Billboard se construyó sobre la previsión anterior al conflicto de $207,000 millones en gasto de visitantes internacionales para Oriente Medio en 2026. Esa previsión y el impulso que la respaldaba simplemente dejó de existir en cuestión de días. Como señaló el WTTC en su comunicado publicado, los principales centros de aviación de la región, Dubái, Abu Dhabi, Doha y Bahrein, procesan normalmente alrededor de 526,000 pasajeros al día en conjunto. Ese tráfico no se ralentizó de manera gradual, se derrumbó. Los números que vienen del interior de los hoteles de Dubái son como nada que la industria haya registrado desde el COVID, y en ciertos aspectos, lo que está ocurriendo ahora mismo es más repentino que el COVID. Según datos publicados por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái y recogidos por Nomad Lawyer, la ocupación en los hoteles de Dubái cayó del 89% el 15 de marzo al 23% el 19 de marzo de 2026. Eso es un desplome de 66 puntos porcentuales en 4 días. 4 días. El Burj Al Arab, Atlantis, The Palm y Address Downtown, 3 de las propiedades de lujo que formaban la columna vertebral del sector hotelero de Dubái, describen la situación en términos que evocan el shock económico del COVID-19. Muchos de sus trabajadores cargan con deudas significativas. Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación. Un propietario de restaurante citado por Travel and Tour World resumió la situación con una claridad brutal. Tenemos dinero suficiente para aguantar un mes o 2, 3 como máximo. Eso no es una estadística, eso es una cuenta regresiva. Esta crisis no vino de la nada, y esa es la parte que la industria turística no está diciendo con suficiente claridad en voz alta. Dubái ya se enfrentaba a una silenciosa reconsideración antes de que comenzara el conflicto. El shock geopolítico no creó el problema estructural, lo expuso. Durante muchos años, Dubái construyó toda su marca global sobre una sola promesa elegante. Ven aquí, experimenta todo al más alto nivel posible y casi nunca tendrás que preocuparte por lo que ocurre fuera. Esa promesa se cumplió con una consistencia extraordinaria. El Burj Khalifa, la Palm Jumeirah, el Museo del Futuro, no eran solo atracciones, eran declaraciones. La prueba de que esta ciudad podía fabricar la perfección bajo demanda y a una escala que ninguna otra ciudad en la Tierra había intentado. Pero al entrar en 2026, incluso antes de los misiles, algo ya estaba cambiando por debajo de la superficie. Los viajeros, especialmente los experimentados, los que ya habían visitado Dubái 1 o 2 veces, empezaban a hacerse una pregunta más difícil, y esa pregunta ya no era si Dubái era impresionante, la pregunta era si Dubái valía la pena. La estructura de costes se había vuelto cada vez más difícil de justificar. Parques temáticos y complejos de entretenimiento con precios que se acercaban a los de Walt Disney World, un mercado hotelero tan orientado al segmento de lujo que las familias y los viajeros independientes no encontraban prácticamente ninguna opción genuina de gama media, lo cual elevaba los costos totales del viaje antes incluso de que comenzara las vacaciones. Una ciudad tan dependiente del transporte pagado, con atracciones tan dispersas geográficamente, que la exploración espontánea que muchos viajeros experimentados realmente anhelan había sido casi eliminada por diseño de la experiencia. No hay un sistema de metro extenso como el de Londres, Tokio o Singapur. Casi todos los trayectos dependen del alquiler de coches privados o taxis. Para un grupo con un presupuesto flexible, eso funciona. Para familias que viajan con niños pequeños, calcular la logística de transporte para cada salida elimina la espontaneidad que hace que viajar se sienta vivo. La sensación de libertad, la capacidad de salir por la puerta y descubrir algo inesperado sin un plan, se veía significativamente reducida. Y luego estaba el problema menos tangible, el que los viajeros discutían en secciones de comentarios y foros de viajes más que en informes oficiales. La sensación de que la experiencia de Dubái, con toda su perfección técnica, había sido curada hasta el punto en que dejaba de sentirse real. Podías llegar, ser procesado a través de un entorno completamente diseñado, marcar una atracción e irte,
y la historia parecía terminar ahí. Sal del encuadre, aléjate de la marina, sal de cualquier gran complejo, ¿y entonces qué? No siempre había un barrio vivo que continuara el hilo, ningún callejón inesperado, ningún mercado espontáneo, ningún café de esquina donde ocurriera algo genuinamente local. Todo separado limpiamente en zonas, la cultura en este recinto, el comercio en aquel, el entretenimiento en otro lugar. Este patrón se extendía también a Abu Dhabi. Desde fuera, Abu Dhabi parecía estar ejecutando casi perfectamente la construcción de una identidad cultural reconocida internacionalmente. El Louvre Abu Dhabi es genuinamente extraordinario en escala y ambición. La gran mezquita Sheikh Zayed se encuentra entre los edificios arquitectónicamente más impresionantes del mundo. Proyectos como el Guggenheim Abu Dhabi reflejan una intención muy clara y seria de posicionar la ciudad como un hub cultural global, en lugar de simplemente una escala de lujo. Pero cuando los visitantes se adentraban realmente en la experiencia, la sensación no siempre coincidía con lo que habían imaginado. El problema no era la calidad. La calidad seguía siendo muy alta. El problema era cómo se accedía a la cultura. En la mayoría de las grandes ciudades culturales, la cultura no vive solo en los monumentos, vive en las calles, en las pequeñas tiendas, en el ritmo de la vida cotidiana en el que los visitantes pueden adentrarse sin planificación. Caminas por algún lugar, giras hacia un callejón, te sientas en algún sitio inesperado y experimentas un pedazo de ese lugar que no fue diseñado para que tú lo experimentaras. En Abu Dhabi, las experiencias culturales estaban más claramente estructuradas. Ibas a una ubicación específica, experimentabas un entorno completamente diseñado, te ibas y la historia terminaba ahí. Lugares auténticos como el oasis de Al-Ain o los zocos tradicionales existen y sí ofrecen una conexión más íntima con la historia, pero no siempre estaban en el itinerario turístico habitual. Muchos visitantes en un viaje corto nunca llegaban a ellos. El resultado, la sensación de haber visto muchas cosas impresionantes sin estar seguro de haber tocado realmente la vida interior del lugar. Esto no es una crítica a la ambición, es una señal del mercado y el mercado ya estaba empezando a procesarla. La pregunta real no es por qué Dubái está sufriendo ahora. La pregunta real es qué estaba ya generando una deriva estructural antes de que llegara el shock. Porque los shocks terminan, los problemas estructurales no, y Dubái ahora tiene que enfrentarse a ambos simultáneamente. Y este es el punto que la industria turística es menos cómodo discutir directamente. Mientras Dubái está en crisis, sus competidores están reclutando. Según lo reportado por Middle East Insider, las ciudades competidoras ya estaban lanzando campañas dirigidas a captar a los viajeros que buscaban alternativas en Oriente Medio en el momento en que se cerró el espacio aéreo. Eso es un comportamiento documentado, no especulación. La máquina de reasignación de reservas se puso en marcha en Bangkok, Barcelona, Tokio, Bali y Lisboa en cuestión de días tras la interrupción. Así es como luce realmente el panorama competitivo en términos prácticos. Tailandia, Vietnam e Indonesia han pasado años siendo catalogadas como alternativas económicas. Ya no son alternativas económicas. Se han convertido en destinos de espectro completo que ofrecen una gama de experiencias genuinamente diversas, cultura de playa, tradiciones de comida callejera que se remontan a siglos, vida nocturna activa, templos antiguos, interiores de jungla, saltos entre islas, a un precio que hace que la propuesta de valor de Dubái sea cada vez más difícil de defender. Menor coste total, entrada más fácil y un tipo de variedad que no se siente manufacturada ni zonificada. Para un viajero que ha aprendido a sacar el máximo partido a un viaje internacional, esa ecuación ya no es un compromiso, es una preferencia racional. España, Italia y Portugal se benefician de algo menos cuantificable, pero posiblemente más poderoso, la autenticidad orgánica. En estas ciudades, la cultura no vive dentro de zonas de atracción designadas, vive en las calles a todas horas del día. Sales de donde te estás alojando,
doblas una esquina y algo real sucede sin ninguna planificación. Un pequeño bar donde los locales ven el fútbol, un mercado donde los productos son realmente de la región, una conversación con alguien que vive allí, sin entrada, sin horario reservado. Y para un grupo creciente de viajeros experimentados, exactamente el grupo al que Dubái ha pasado 2 décadas intentando atraer, ese tipo de descubrimiento orgánico está empezando a sentirse como un lujo genuino. No porque sea caro, sino porque es cada vez más difícil de encontrar en un mundo donde cada gran destino está siendo optimizado para el flujo de visitantes. Y luego está Japón, seguro, eficiente, profunda e irrenunciablemente cultural, más accesible económicamente de lo que muchos viajeros occidentales esperaban, especialmente dada la reciente dinámica monetaria. Japón ofrece algo casi uniquely difícil de fabricar: la sensación de que todo funciona con una precisión extraordinaria y, sin embargo, todavía se siente genuinamente significativo. No solo impresionante en una fotografía, sino memorable de una manera tranquila y duradera que cambia tu manera de pensar sobre los lugares que has visitado. Ninguno de estos destinos está exento de problemas, pero cada uno de ellos se beneficia cuando Dubái es percibido como inestable, excesivamente caro o experiencialmente superficial. En este momento, todos tienen esas 3 ventajas simultáneamente, y aquí está la parte más difícil del panorama competitivo. El comportamiento del viajero no solo cambia, se reinicia. Cuando alguien cambia un viaje a Dubái y reserva Japón en su lugar, y Japón ofrece una experiencia de la que todavía habla 18 meses después, la probabilidad de que ese viajero elija Dubái para su próximo gran viaje disminuye significativamente. No llega a cero, pero disminuye. Y si ese patrón se repite entre cientos de miles de viajeros en 2026, el efecto acumulado no es una anomalía de un año, es un reequilibrio permanente de los flujos globales de viajes. Ahora déjame explicarte los 2 caminos hacia adelante, porque creo que ambos son reales y ambos merecen un tratamiento honesto. El camino 1: la desescalada llega antes de lo esperado. La presión diplomática abre canales, las tensiones regionales se reducen de manera significativa y el espacio aéreo se reabre progresivamente en las próximas 4 a 8 semanas. La historia en realidad apoya un cauteloso grado de optimismo aquí. Según investigaciones del BUITIC sobre patrones de crisis anteriores, la demanda turística tras incidentes relacionados con la seguridad puede recuperarse en tan solo 2 meses cuando los gobiernos responden de manera efectiva y se restaura la confianza de los viajeros. Los Emiratos Árabes Unidos no se han mantenido pasivos. El gobierno anunció un paquete integral de apoyo al turismo que incluye periodos libres de alquiler y estructuras de alquiler flexibles para pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo y a la logística de aviación. Dubai South, el promotor público vinculado al futuro Aeropuerto Internacional Al Maktoum, actuó con rapidez para ofrecer alivio financiero directo a los operadores afectados. Los hoteles redujeron drásticamente los precios para mantener cualquier nivel de ocupación, ganando tiempo. Si el impulso diplomático funciona, si la región se estabiliza, si las aerolíneas restauran sus rutas y los avisos de viaje de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia son levantados, la maquinaria de recuperación de Dubái no es poca cosa. La infraestructura es extraordinaria. La operación de marketing se encuentra entre las más sofisticadas del mundo. Las reservas de capital del gobierno y la capacidad institucional para absorber shocks son ventajas reales. Una ventana de recuperación de 3 a 4 meses para volver a algo parecido a las condiciones normales de funcionamiento no es imposible. La condición: una desescalada genuina y duradera, no una pausa gestionada, no una reducción temporal de la intensidad. Un cambio real y duradero en la situación de seguridad regional que permita a los viajeros internacionales hacer reservas sin ejecutar cálculos mentales de probabilidad sobre si su vuelo realmente operará. El camino 2: el conflicto continúa a su intensidad actual
o escala aún más. En ese escenario, las pérdidas se acumulan más allá de lo que cualquier paquete de apoyo de emergencia puede compensar. Un inversor en hospitalidad, citando análisis del sector, proyecta que incluso en caso de una resolución relativamente rápida, las llegadas de viajeros entrantes a Oriente Medio podrían caer entre un 11% interanual en 2026. Esa proyección asumía un final más rápido de las hostilidades del que actualmente se está materializando sobre el terreno. El coste humano ya es grave. Según los informes actuales, 11 personas han muerto y más de 185 han resultado heridas en los Emiratos Árabes Unidos a causa de escombros en caída y ataques, según Travel and Tour World. El cambio psicológico de Paraíso, seguro a zona adyacente al conflicto, como lo han descrito los analistas, no se revierte con un comunicado de prensa gubernamental o una tarifa hotelera con descuento. Se revierte con el tiempo, con experiencias positivas repetidas, con una generación de viajeros que no vivió la interrupción y no carga con ningún trauma asociado al destino. Eso lleva años, no meses. Y aquí está el problema estructural más profundo incrustado en el camino 2. Las empresas que pueden sobrevivir 3 meses con reservas de emergencia pueden no sobrevivir 6. Los trabajadores ya endeudados no pueden esperar un arco de recuperación de 2 años. Y las preguntas estructurales sobre la propuesta de valor de Dubái, el problema del coste, el problema de la profundidad experiencial, la creciente competencia de destinos que ofrecen descubrimiento orgánico a precios más accesibles no desaparecen cuando termina el conflicto. Esas preguntas estaban presentes antes del 28 de febrero, seguirán presentes después de cualquier alto el fuego o desescalada que llegue. El conflicto comprimió el calendario de Dubái para enfrentarlas. Esa es la consecuencia real que nadie en la industria quiere decir claramente. Dubái se enfrenta a lo que yo describiría como un desafío en 2 frentes sin una solución única. No puedes arreglar un conflicto geopolítico con una campaña de marketing y no puedes arreglar un problema estructural de propuesta de valor reduciendo las tarifas hoteleras un 30% durante una emergencia. Ambos problemas requieren respuestas fundamentalmente diferentes y ambos están presentes simultáneamente. Lo que determinará los próximos 3 meses, y quiero decir esto con cuidado porque importa, no es si Dubái sobrevive, sobrevivirá. La infraestructura física es extraordinaria. Las reservas de capital del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos son reales. La voluntad política de proteger la marca Dubái es absoluta. Dubái sobrevive. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tipo de Dubái emerge de esto? Emerge habiendo reflexionado genuinamente sobre lo que los viajeros experimentados ya estaban señalando en silencio antes de que llegara el shock. Encuentra formas de ofrecer la textura de la experiencia, la espontaneidad, la accesibilidad cultural, los precios de gama media que permiten a las familias y a los viajeros más jóvenes construir realmente una relación con la ciudad en lugar de simplemente pasar por ella, que la próxima generación del turismo global claramente prioriza. Hace espacio para lo inesperado, para lo no guionizado, para la sensación de estar en algún lugar real, en lugar de en algún lugar diseñado, o emerge con el mismo manual, apostando a que la escala, el espectáculo y el pulido serán suficientes una vez que el polvo se asiente, porque siempre lo fueron antes. La historia es cada vez más clara en este punto. El espectáculo por sí solo es un activo en declive en el turismo global. Los destinos que ganan la próxima década no están ganando en torres más altas o en las experiencias más diseñadas. Están ganando en la sensación que la gente se lleva a casa, el recuerdo que no se desvanece, la historia que cuentan y que no empieza con "y luego hicimos cola para la plataforma de observación". Hay una dimensión final de esta historia que merece una atención honesta. La arquitectura psicológica del viaje es más frágil de lo que los economistas tienden a modelar. Cuando el gobierno de Estados Unidos emite avisos instando a sus ciudadanos a abandonar una amplia franja de destinos en Oriente Medio, lo cual ocurrió a principios de marzo de 2026, según reportaron múltiples fuentes,
Ese documento no necesita describir bajas para cambiar el comportamiento a gran escala, solo necesita introducir una posibilidad y como todo viajero experimentado entiende intuitivamente, en el momento en que aparece una posibilidad genuina de riesgo, la naturaleza de la experiencia cambia. No te relajas de la misma manera cuando estás monitoreando las noticias. No exploras de la misma manera cuando tu mente está repasando un plan de contingencia. No gastas de la misma manera cuando no estás seguro de que tu vuelo de regreso esté confirmado. La promesa emocional completa de unas vacaciones de lujo en Dubái, el permiso psicológico para dejar de preocuparte por lo que ocurre afuera, para habitar plenamente un mundo de extraordinaria comodidad y estimulación, se derrumba en el momento en que esa promesa ya no puede mantenerse de manera incondicional. Una experiencia gestionada a precios de 5 estrellas en una ciudad cuya propuesta de marca siempre ha sido la libertad frente a la ansiedad geopolítica es una contradicción que ni siquiera el skyline más impresionante del mundo puede resolver. Esa es la historia real dentro de esta historia. La marca de Dubái siempre fue en parte una promesa sobre cómo te sentirías, no solo sobre lo que verías. Y ese sentimiento es lo más difícil de reconstruir una vez que se pierde. Esto es Daily Brief. Si este análisis te llegó, suscríbete y compártelo con alguien que necesite entender lo que realmente está ocurriendo en el turismo global ahora mismo. Los próximos meses revelarán mucho, no solo sobre Dubái, sino sobre cómo el mundo valora el riesgo, cómo los viajeros sopesan la experiencia frente a la seguridad y si una ciudad construida sobre la perfección diseñada puede desarrollar el tipo de profundidad y autenticidad que la próxima era del turismo global va a exigir. Quiero dejarte con 3 preguntas y quiero tus respuestas honestas en los comentarios. ¿La crisis actual de Dubái es principalmente un shock geopolítico que pasará o es un ajuste de cuentas estructural que siempre estuvo por llegar y el conflicto simplemente forzó el momento de la confrontación hacia adelante? ¿Puede una ciudad construida sobre la perfección manufacturada competir a largo plazo con destinos que ofrecen algo que se siente genuinamente no guionizado, donde la cultura vive en las calles en lugar de en zonas designadas? Y la pregunta más difícil de todas, cuando termine el conflicto, cuando se reanuden los vuelos, cuando se levanten los avisos de viaje, los viajeros más experimentados del mundo pondrán a Dubái de nuevo en lo más alto de su lista, o irán a algún lugar que descubrieron mientras tanto, se darán cuenta de que lo aman y simplemente nunca necesitarán volver. Esas no son preguntas retóricas, son las preguntas que determinarán cómo será Dubái en 5 años. Deja tu respuesta abajo. Cada comentario es leído en Daily Brief y volveremos cuando se abra el próximo capítulo de esta historia, que según la trayectoria que estamos observando ahora mismo, no tardará mucho.